Clase de hoy día vamos a ver la estabilidad a grandes ángulos de escora. En clases anteriores ya hemos visto la estabilidad a pequeños ángulos de escora. En algunos casos, cuando se trata a pequeños ángulos de escora, se refiere hasta 8 grados o 12 grados. Va a depender de la embarcación. El día de hoy vamos a estudiar la estabilidad, pero a grandes ángulos de escora. Bueno, en clases anteriores hemos visto que para pequeños ángulos de escora, 8 o 12 grados, ¿no? El metacentro, este metacentro permanece fijo, es un punto constante. El metacentro M es un punto constante, permanece invariable. Así dice la teoría, ¿no? Entonces, partiendo que el metacentro M es un punto invariable, podemos estudiar la altura metacéntrica GM. Para ángulos mayores de 12 grados, el punto M deja de ser fijo, o sea, ya se mueve, no es un punto constante, se comienza a mover. Entonces, la estabilidad ya no la podemos estudiar con el brazo adrizante y la cupla adrizante, tal como vimos, ¿no? Habíamos dicho que cuando se trata de pequeños ángulos de escora, la estabilidad la podíamos estudiar de la siguiente manera. Este es el ángulo de escora, este ángulo que está acá, que es psi. Acá también sería el ángulo de escora psi. Entonces, el brazo GZ, que se le conoce como brazo adrizante o brazo escorante, porque es el brazo de este par de fuerzas. Acá tenemos el peso, y acá a un costado tenemos el empuje, ¿no? Y acá tenemos el brazo GZ. Entonces, el brazo adrizante GZ va a ser igual a la altura metacéntrica GM multiplicado por el seno del ángulo. Por el seno de este ángulo, ¿no? GM multiplicado por el seno del ángulo. GZ, esa es trigonometría. Y la cupla, cuando hablamos de cupla, nos referimos a un momento par o un par de fuerzas. Va a ser igual a GZ multiplicado por el desplazamiento. Es decir, la altura metacéntrica por el seno de la escora. Todo esto lo hemos visto cuando se trata de ángulos pequeños. Sin embargo, acá tienen que tener bastante en cuenta cuando el brazo la escora son ángulos mayores, ya no se puede aplicar este concepto, no son aplicables para ángulos mayores. Tengan en cuenta eso, no se resuelve de esta manera cuando, por ejemplo, le dicen una escora de 30 grados, 15 grados. Ya no se puede aplicar este concepto del brazo adrizante igual a la altura metacéntrica por el seno del ángulo o de la escora. Y la cupla es el producto del desplazamiento por la altura metacéntrica y por el seno del ángulo. Esto ya no es aplicable. Se lo estudia de otra manera y se estudia utilizando las curvas de estabilidad estática. Las curvas de estabilidad estática. Para estudiar las curvas de estabilidad estática, vamos a
a suponer, este es un barco que tiene diferentes escoras. Las escoras o inclinación son totalmente diferentes. Cada caso, si bien es cierto que el desplazamiento, el peso del barco es el mismo, y el punto G también es invariable porque no se está cambiando el peso del barco, por lo tanto G, el centro de gravedad, también permanece constante. Lo único que la escora o inclinación son diferentes. Entonces, ¿qué sucede? Que para esta escora, que es un ángulo mayor a 12 grados, puede ser 15, 20, ¿no? El barco sí ha escorado y tenemos este brazo adrizante, GZ. Escoramos algo más al barco, le damos una mayor escora. La carena varía, la parte sumergida. Por lo tanto, el centro de empuje también va a variar porque ha cambiado la geometría de la carena. Y el centro geométrico, que viene a ser el centro de carena, también cambia de posición. Y vamos a tener este brazo adrizante. En este caso, es un brazo adrizante. ¿Por qué? Porque el efecto que se produce es que, así como están dispuestos estos vectores, el vector peso y el vector empuje, van a adrizar al barco. O sea, es una cupla adrizante. Seguimos escorando más al barco y tenemos esta posición. Entonces cambia también la geometría de la carena, ¿no? Y que se tiene otro brazo adrizante. Y acá también, miren, tiene una mayor escora y el brazo adrizante ha disminuido. Un buque cuyo desplazamiento es delta y con un centro de gravedad escorado distintos ángulos. Estos son los distintos ángulos que ha sido escorado el barco. Para cada uno de ellos quedará perfectamente fijada la posición del centro de carena B, ¿no? Del centro de carena B, queda perfectamente fijado. Acá tenemos el centro de carena B, 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 para cada caso, ¿no? Las únicas dos fuerzas actuantes sobre el buque serán, ¿cuáles son las únicas dos fuerzas que actúan? Sería el peso, que es el vector rojo, y el empuje, el vector lila o morado. Ambos iguales al desplazamiento. Son iguales al desplazamiento por la primera condición básica de equilibrio del barco, que ya lo hemos visto tantas veces, ¿no? Y aplicadas en G y en B. Claro, en G actúa el peso y en B el empuje. Se formará entonces la cupla. La cupla que va a ser igual al desplazamiento por el brazo GZ. Desplazamiento por el brazo GZ. O sea, se forma un momento par. Recuerden que cupla es sinónimo de un momento par o un par de fuerzas. Esta cupla será adrizante, se adriza al buque. En los cuatro casos se observa que la cupla adriza, así como están los vectores, porque el giro sería anti-horario. Entonces lo va a adrizar al barco. O sea, lo va otra vez a adrizar.
Acá ha habido una fuerza externa que lo ha escorado, pero en esa posición se ha formado este par de fuerzas o esta cupla que tiene un giro antihorario y por lo tanto lo adriza el barco. Esta cupla será adrizante si trata de adrizar al buque y escorante en caso contrario. Si acá se formase un par de fuerzas que observemos que le da un giro que lo sigue escorando, sería cupla escorante. El brazo GZ asimismo se llamará brazo adrizante o brazo escorante. En este caso, este brazo GZ, los 4 brazos GZ son brazos adrizantes. ¿Por qué? Porque adrizan al barco. Miren, acá les voy a explicar lo que sucede en cada uno de ellos y luego lo graficamos en la siguiente gráfica, ¿ya? Miren, aquí en el caso 1, la escora es una escora pequeña, ¿no? Y se tiene un brazo adrizante. ¿Por qué? Porque se forma una cupla de fuerzas que adrizan al barco. Escoramos un poco más al barco y notamos que se forma una cupla, pero en cuyo caso el brazo adrizante es mayor que el primero, ¿no? El brazo ha crecido. ¿Y por qué el brazo crece? Porque la escora es mayor. Y si la escora es mayor, el centro de carena se va a mover para este lado. Por este lado se va a desplazar el centro de carena. Y ahí va a actuar el empuje. Por lo tanto, el brazo GZ va a ser mayor que el anterior. Y si le damos una escora mucho mayor, igual manera, D se va a mover hacia la derecha por la forma que tiene el barco. Y el brazo adrizante va a crecer. Va a llegar un momento que el brazo lo seguimos escorando y el brazo va a comenzar a decrecer. Se dan cuenta que aquí tiene GZ, aquí crece y luego aquí decreció, ¿no? ¿Por qué decrece? Decrece por la forma de la carena. Si seguimos escorando, este vez se va a poner un poco más a la izquierda y GZ sería mucho más pequeño. Y eso es lo que hemos representado acá. Aquí tenemos una gráfica donde el eje de las abscisas son los brazos adrizantes GZ. Y en el eje de las ordenadas tenemos el ángulo de escora. Acá le he puesto teta, el ángulo de escora. Entonces, miren, estamos graficando según la escora, el tamaño del brazo adrizante. Entonces, para una escora θ1 tengo este brazo adrizante. Entonces lo llevo acá. Para una escora θ1 tengo este brazo adrizante. Y así sucesivamente voy a tener los brazos adrizantes para los diferentes ángulos de escora. Y vamos a tener un brazo adrizante máximo. Por eso acá dice
máximo brazo adrizante. Vamos a tener un máximo brazo adrizante. Y luego, para adelante, el brazo adrizante va a comenzar a disminuir. Comienza a disminuir. Entonces, podríamos decir que aquí el brazo adrizante para esta escora va creciendo para estas escoras. Acá también ha crecido. Pero para este caso ya disminuyó, ¿no? Se podría decir que este es el máximo brazo adrizante. Y para una escora mayor comienza a disminuir. Comienza a disminuir el brazo adrizante. El brazo se va haciendo GZ más pequeño, cada vez más pequeño, ¿no? Y así vamos a ir graficando para las escoras, ¿no? Que el brazo adrizante comienza a disminuir. Y va a llegar un momento para esta escora que el brazo adrizante es 0. Para esta escora, recuerden que la escora se mide en ángulos. Para esta escora, el brazo adrizante es 0. O sea que el brazo adrizante va disminuyendo y va a llegar un momento en que Z está encima de G. Cuando Z está encima de G, el brazo adrizante es 0. Miren, acá tenemos este brazo adrizante, acá crece, acá también crece, y acá está decreciendo. Y así va a ir decreciendo conforme escoremos al barco. Y va a llegar un momento en que el brazo adrizante es 0. Es decir, que Z está encima de G. G y Z están en un mismo punto. El brazo adrizante ahí es 0. Y si seguimos dando una escora mayor, seguimos escorando, ¿qué va a pasar? Que Z va a estar a la izquierda de G, por acá. Y tenemos una escora negativa. ¿Qué cosa quiere decir esto? Perdón, un brazo adrizante negativo. A ver, voy a tomar el lápiz. Si le damos más escora a esto, va a llegar un momento, a ver, que GZ va a ser más pequeño. Acá está G y acá está Z. Y por acá va a estar el vector peso y por acá el vector empuje, ambos iguales, por la primera condición básica de equilibrio. Sigo escorando al barco, le sigo dando una escora mayor y vamos a llegar en un momento en que acá voy a tener a G y a Z sobre un mismo punto y aquí voy a tener al empuje. O sea, han formado una línea, ¿no? GZ y es 0. GZ es 0. Entonces, el brazo adrizante es 0 y estaríamos en este punto. Para ese punto, ¿qué puedo afirmar? ¿Qué puedo afirmar? ¿Cómo se queda el barco? ¿En qué situación de equilibrio? ¿En qué situación de equilibrio está el barco cuando G y Z coinciden en un mismo punto? El brazo adrizante es 0. ¿Ah? Indiferente. Muy bien, excelente. Muy bien, ¿quién fue el que contestó? Choquehuanca. Choquehuanca, muy bien. Es indiferente. Quiere decir que el barco ahí se queda. Porque no existe un brazo que lo siga escorando ni que lo adrice. Ahí se queda, ¿no?
Y si la escora es mayor que ese punto, entonces, ¿qué va a pasar? Si sigo escorando, ¿qué va a pasar? Que aquí voy a tener a G y a la izquierda voy a tener a Z. Y por aquí va a actuar el empuje. Les pregunto, esta cupla que se forma, o ese par de fuerzas, ¿adrizan o escoran al barco? Así como está. ¿Adriza o escora al barco? ¿Mm? Cuando Z está a la izquierda de G, se forma una cupla. Esa cupla, ¿adriza o escora al barco? Escora. Lo escora, porque el giro, miren, ve, ¿qué giro tiene este par de fuerzas? Horario. Horario. Entonces, lo va a seguir escorando al barco. Entonces, esa cupla sería una cupla escorante. Es una cupla escorante. Y el brazo sería un brazo escorante. O sea, estaríamos en este caso, miren, brazo escorante. La cupla será adrizante si trata de adrizar al barco y escorante en caso contrario. O sea, se trata de una cupla escorante. ¿Se dan cuenta? Y graficando todos esos brazos, aquí no hay brazo adrizante. Un poquito más y tendríamos este brazo adrizante negativo. Son brazos GZ negativos. O sea que Z está a la izquierda de G. Por lo tanto, a partir de esta vertical, donde el brazo adrizante es 0, para adelante son cuplas escorantes, porque esas cuplas van a escorar, van a seguir escorando al barco. Y antes serían cuplas adrizantes. Entonces, ¿cuál sería el mayor ángulo que se puede escorar el barco? Todo esto, miren, desde acá hasta acá. Ese es el máximo ángulo que se puede escorar el barco sin que sufra, sin que pierda su estabilidad, ¿no es cierto? Sin que pierda su estabilidad. Ese es el máximo. A ese máximo ángulo que se puede escorar el barco se le conoce como alcance de estabilidad. Alcance de estabilidad. El alcance de estabilidad es la máxima escora. Recuerden que la escora se representa con un ángulo, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería la escora para el que el barco tiene el máximo brazo adrizante? El máximo brazo adrizante sería este. Este es el máximo brazo adrizante. Entonces trazo una paralela al eje de ordenadas y tangencio. Y encuentro este punto de tangencia y luego bajo. Bajo y ubico acá la escora. Esta escora, que puede ser Z1, el escora donde el barco alcanza el máximo brazo adrizante.
esta curva, la curva roja, se le conoce con el nombre de curva de brazos adrizantes. Es la curva de los brazos adrizantes. Hay un máximo, que es el máximo brazo adrizante, ¿no? Y a partir de este punto, las esporas mayores, los brazos adrizantes comienzan a disminuir. Van disminuyendo, ¿no? Los brazos adrizantes disminuyen, cada vez se hacen más pequeños los brazos adrizantes hasta que llega a una escora en el que el brazo adrizante es 0. Y en ese instante el barco queda en equilibrio indiferente. Si le escoramos algo más, los brazos adrizantes van a ser negativos. Y esos brazos adrizantes negativos van a formar cuplas, en cuyo caso no van a adrizar el barco, sino lo van a seguir escorando. Entonces, a esta situación nunca debemos llegar. A brazos adrizantes negativos, nunca debemos llegar. El barco nunca debe llegar a esta situación, porque corre peligro. Y esta escora, o este ángulo máximo, es el alcance de estabilidad. El alcance de estabilidad es la máxima escora que puede tomar el barco. A ver, ¿qué dice acá? Si la cupla es igual al desplazamiento por el brazo y el desplazamiento es constante, las cuplas adrizantes o curvas de cuplas se podrán obtener multiplicando las ordenadas de la curva de brazos adrizantes por el desplazamiento. Claro, nosotros ya sabemos que esta curva roja es la curva de brazos adrizantes, ¿no es cierto? Además sabemos que el desplazamiento es constante, porque no varía el peso del barco, solamente estamos inclinándolo. Es constante el desplazamiento. Y por otro lado, la cupla es igual al producto del desplazamiento por el brazo. Entonces, si queremos obtener la curva de las cuplas, hay que multiplicar esta curva por el desplazamiento, por la constante del desplazamiento, ¿no es cierto? Y lo que estamos haciendo al multiplicar escala nada más. O sea, va a ser una igual a esta curva, pero de mayor tamaño. Le estamos cambiando la escala. ¿Por qué? Porque el desplazamiento es constante. Va a ser una curva más grande. Y a esa curva le ponemos de nombre curva de las cuplas adrizantes. La primera porción sería adrizantes y la segunda porción sería escorantes, cuplas escorantes. Se podrán obtener multiplicando las ordenadas de la curva de brazos adrizantes por el desplazamiento, o, en otras palabras, cambiando directamente la escala de la curva. Ambas curvas, la de brazos adrizantes y la de cuplas adrizantes, se designan con el nombre genérico de curvas de estabilidad estática. Cuando hablamos de curva de estabilidad estática, nos estamos refiriendo a las dos curvas, a la curva de brazos adrizantes y a la curva de cuplas adrizantes. La curva de cuplas adrizantes es más grande
porque lo único que se ha hecho a esta curva es multiplicar por la constante de desplazamiento, nada más. Acá viene la interpretación que ya la hicimos, ya hice esta interpretación. En la gráfica anterior, en esta gráfica, los brazos adrizantes crecen hasta alcanzar un máximo. Los brazos adrizantes crecen hasta alcanzar un máximo. Ese es el máximo. Que corresponderá a un determinado ángulo de escora según el barco y condición de carga. Claro. ¿Dónde leo ese ángulo de escora? A ver, bajo, y ahí leo, ahí se lee esa escora. La escora para el que el brazo adrizante es el máximo. Para decrecer luego, decrece hasta hacerse nula. Y desde un cierto valor de la escora en adelante, desde este punto en adelante, hacerse negativos. Acá se hacen negativos, como ya lo expliqué anteriormente. Es decir, convertirse en brazos escorantes. El ángulo para el que el brazo adrizante se anula, este es el ángulo para el que el brazo adrizante se anula, será pues el máximo ángulo que puede escorarse el buque. Es el máximo ángulo que puede escorarse el buque, de modo que éste vuelva por sí solo a adrizarse. De modo que éste vuelva por sí solo a adrizarse. Este ángulo se llama alcance de estabilidad. Para brazos escorantes negativos, estos son los brazos escorantes negativos, también lo serán y tenderán a escorar cada vez más al barco. Estos brazos negativos tienden a escorar al barco. Cuando GZ es igual a 0, o sea, ahí, en ese momento el barco queda en equilibrio indiferente. El barco queda en equilibrio indiferente. A partir que GZ se hace negativo, el equilibrio estático es inestable. Claro, cuando los brazos se hacen negativos, el equilibrio es inestable porque el barco se sigue escorando. Relación entre la estabilidad a pequeños y grandes ángulos de escora. ¿Cuál es la relación? Los pequeños ángulos de escora estarán por acá. Ya hemos dicho que puede ser hasta 12 grados, ¿no? Para pequeños ángulos de escora, GZ, el brazo adrizante, es igual a GM por el ángulo, θ. ¿Se acuerdan cuando vimos que en realidad acá es seno, ¿no es cierto? En realidad sería GZ igual a GM por el seno de θ.
el seno de teta. Pero ya demostramos que cuando teta está en radianes y es pequeño, cuando teta está en radianes y es pequeño, ¿qué se cumple? Que GZ, eso lo hemos visto, ¿ah? Es igual a GM multiplicado por teta. Es solamente cuando es pequeño. Entonces nos quedamos con esto. Por tanto, el primer trozo de la curva de brazos adrisantes es una recta. Esta primera parte es una recta. Es una recta. ¿Por qué es una recta? Porque las ordenadas GZ son proporcionales a las abscisas teta. Son proporcionales a la abscisa teta. Porque esta es una constante, pues, ¿no? La pendiente de esta recta será. ¿Cuánto es la pendiente de esta recta? La primera parte, voy a cambiar de color. La primera parte es una recta, porque el brazo adrizante es proporcional al escora. La pendiente de esta recta será, a ver, diferencial del brazo adrizante sobre diferencial del ángulo, ¿no es cierto? Entonces, yo prolongo, sería la diferencial del brazo adrizante tangente del ángulo va a ser igual a la diferencial de GZ sobre la diferencial del escora teta, ¿no? Y vamos a suponer que teta es igual a 1, un radián, y un radián es igual a 57.3 grados sexagesimales. Obtendremos sobre la tangente en el origen el valor de GM, valor de la altura metacéntrica. Porque acá estamos despejando, pues miren, acá sería GZ sobre teta, y es igual a GM, a la altura metacéntrica. Entonces, vamos a suponer que teta sea un radián. Obtendremos sobre la tangente en el origen el valor de GM, es decir, la altura metacéntrica. Recuerden que esto es para ángulos pequeños. Ahora, vamos a suponer cuál es la relación
para un buque con gran altura metacéntrica pero pequeño francobordo. Miren, la diferencia entre este barco y el de acá, ¿cuál es la diferencia? Que tiene una gran altura metacéntrica pero pequeño francobordo. El francobordo es pequeño. Y en este caso, tiene una pequeña altura metacéntrica GM, pero un gran francobordo, que es mucho mayor que el anterior. Y este barco tiene pequeño francobordo y una gran altura metacéntrica. A ver, ¿qué sucede en ambos casos? Vamos a analizar. ¿Qué sucede? La primera parte de la curva de brazos adrizantes será alta. O sea, aquí. ¿Por qué va a ser alta? Porque tiene una gran altura metacéntrica, ¿no? Una gran altura metacéntrica. Esta parte, que ya hemos dicho que esta parte es una recta, va a ser alta. Es decir, el buque tendrá buena estabilidad a escoras moderadas. Para escoras moderadas, el barco tiene buena estabilidad. ¿Por qué? Porque por el valor de la altura metacéntrica, ¿no? Hemos dicho que cuando uno evalúa la estabilidad, está evaluando la altura metacéntrica. Pero como la cubierta tocará el agua para una escora relativamente pequeña, claro, al tener poco francobordo, cuando se escora, el agua tocará rápidamente la cubierta, o la cubierta tocará rápidamente el agua, ¿no es cierto? La cubierta tocará el agua rápidamente porque tiene poco francobordo. Los brazos adrizantes comenzarán a disminuir rápidamente. Comienzan a disminuir rápidamente. Desde ese instante, dando una curva con pequeño alcance de estabilidad. Tiene poco alcance de estabilidad. Y en este otro caso, una curva con un valor pequeño de la altura metacéntrica, ¿no? Un valor pequeño. Tendrá la primera parte de la curva será baja. Irá creciendo. Y como la cubierta no toca el agua rápidamente porque tiene buen francobordo, y seguimos escorando y seguimos rápidamente, no va a tocar la cubierta. Entonces, ¿qué va a pasar? Como la cubierta no toca el agua hasta alcanzar una escora grande, los brazos seguirán aumentando. Los brazos seguirán aumentando, dando una curva de gran alcance de estabilidad. O sea, en conclusión, cuando se tiene pequeño francobordo, el barco va a tener como alcance de estabilidad no muy grandes, con escoras no muy grandes. En cambio, cuando se tiene un francobordo grande, el alcance de estabilidad será mucho mayor. Puede escorarse más.
curvas cruzadas de estabilidad. Curvas cruzadas de estabilidad. Acá sí van a tener que poner bastante atención. En estas curvas, miren, en una sola gráfica, representar el desplazamiento, el centro de gravedad y la escora para diferentes desplazamientos y diferentes centros de carena. Es un poco difícil. O sea, acá tenemos desplazamiento 1, 2, 3. 3 desplazamientos, por lo tanto, condiciones de carga diferentes. Por lo tanto, también los centros de carena van a ser diferentes. Y también las escoras. Hacerlo todo en una sola gráfica es un poquito complicado. Entonces, ¿cómo se representa? Se representa de la siguiente manera. Entonces, ustedes hacen una gráfica, un sistema de coordenadas, donde en el eje de las X o de las ordenadas van a ir los desplazamientos. Y en el eje de las abscisas, perdón, estas son abscisas ordenadas. O en el eje vertical va a ir los brazos adrizantes. Van a ir los brazos adrizantes. Entonces, miren, ¿cómo es que se grafica? Tenemos un barco con un desplazamiento 1 y lo escoramos, le damos una escora. Le damos una escora de 15 grados. Trabajemos con 15 grados. Le damos una escora de 15 grados. Y de esa manera hemos obtenido el brazo adrizante GZ1. GZ1. Manteniendo el ángulo de escora, que es 15 grados, vamos a sumergir más el barco. Lo sumergimos. Eso quiere decir que si lo he sumergido, ha aumentado el desplazamiento. ¿No es cierto? Aumentó el desplazamiento. Porque lo estoy sumergiendo, manteniendo la escora de 15 grados. Entonces tengo aquí el brazo adrizante GZ2. Mantengo la escora de 15 grados y sumerjo más el barco, que estaríamos en este caso. Si lo he sumergido más, es porque ha cambiado el desplazamiento. Ahora tengo el desplazamiento 3 y por lo tanto otro centro de carena, B3, este sería B2 y este B1. Y así de esa manera obtengo el brazo adrizante GZ3. Entonces aquí voy a graficar los brazos adrizantes que se ha obtenido, GZ1, GZ1, GZ2, GZ3 y así sucesivamente. Y trazo la curva. Esa curva es para una escora de 15 grados. Lo mismo hago para una escora de 30 grados. Entonces, de nuevo, en el caso A, con esta escora, perdón, con este desplazamiento, escoro al barco 30 grados. Obtengo
el brazo adrizante GZ1. Manteniendo la escora de 30 grados. A ver, por favor, apaguen sus micrófonos. Manteniendo la escora de 30 grados, mantengo la escora de 30 grados, sumerjo más al barco. Si lo he sumergido, es porque aumentó el desplazamiento, es decir, el desplazamiento ahora es delta 2. De esa manera obtengo este brazo adrizante. Manteniendo la escora, sumerjo más al barco, es decir, ha aumentado su desplazamiento a delta 3. Y de esa manera tengo acá el brazo adrizante GZ3. Y aquí grafico estos puntos, esos brazos, GZ1, GZ2 y GZ3. Y luego 1, y eso sería la curva de brazos adrizantes para una escora de 30 grados. Ahí en la misma curva coloco la escora. Y así sucesivamente repito la operación para 75 grados, 60 grados, 45 grados. Y voy a obtener un conjunto de curvas que me representan los brazos adrizantes cambiando el desplazamiento, ¿no? Cambiando el desplazamiento para una determinada escora. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces la operación consiste en darle una escora y luego sumergir más al barco. Si le estoy sumergiendo es porque está cambiando el desplazamiento, no está aumentando el desplazamiento. De esa manera se obtienen los brazos adrizantes para diferentes escoras. Y cada curva es para los brazos adrizantes para un determinado desplazamiento. Y cada curva representa para una determinada escora. Pero hay una cosa acá que ustedes no se han dado cuenta. Si yo estoy sumergiendo el barco, lo sumerjo, es porque ha cambiado el desplazamiento. Y si ha cambiado el desplazamiento, ¿cambia o no cambia G? ¿Cambia o no cambia el centro de gravedad G? ¿Ah? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cambia o no cambia el centro de gravedad? Si estoy cambiando el peso total del barco, el desplazamiento, porque si lo sumerjo es porque tiene un mayor peso. ¿Y cuál sería lo lógico? ¿Que cambie o que no cambie el centro de gravedad? Estos centros de gravedad, ¿deberían cambiar o no? ¿Ah? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Deberían cambiar los centros de gravedad? Choquehuanca. Dependiendo de dónde coloque la carga, ¿sí? ¿Ah? Dependiendo de dónde se coloque la carga. Claro, independientemente de donde coloque la carga, si estoy poniendo peso, el centro de gravedad cambia de posición. Debería cambiar en los tres casos el centro de gravedad, porque estoy cambiando el peso, al sumergirlo el barco, estoy cambiando el peso del barco. Por lo tanto, debería cambiar el centro de gravedad. Sin embargo, para el análisis yo lo estoy haciendo fijo al centro de gravedad. Entonces, para estos casos, se trabaja con un centro de gravedad supuesto o ideal y se representa con GZ, perdón, GS. Dice, en las curvas cruzadas de estabilidad del buque
obtendremos los brazos adrizantes para las distintas escoras. Claro, esto ya les expliqué, ¿no? Acá, aquí abajo. Para los diferentes desplazamientos, se ha obtenido estos brazos adrizantes para las diferentes escoras. En las curvas cruzadas de estabilidad del buque obtendremos los brazos adrizantes para las distintas escoras, pero para una posición del centro de gravedad GS. Es un centro de gravedad supuesto o ideal y no G. O sea que este centro de gravedad es supuesto o ideal. Porque en la práctica, si es que si lo sumerjo al barco, lo estoy sumergiendo, estoy cambiando el desplazamiento. Y si estoy cambiando el desplazamiento, cambia el centro de gravedad del barco. Entonces, ¿cómo obtenemos obtención de la curva de brazos adrizantes, pero real? Los brazos adrizantes reales, partiendo de las curvas cruzadas de estabilidad. Partiendo de estas curvas cruzadas de estabilidad, ¿cómo vamos a obtener la curva de brazos adrizantes reales? O sea, el GZ real, con el G, con el centro de gravedad real. Se hace lo siguiente. Está en la siguiente diapositiva. Entonces, acá tenemos el barco que está escorado. Este es el GS, el centro de gravedad supuesto, ¿no? Hemos escorado al barco, una escora teta. Entonces, al escorar el barco, el centro de carena se ubica aquí, centro de carena B. Y por ahí va a pasar el empuje y por acá el peso. Y tenemos un brazo GSZS, el brazo adrizante GSZS. Ese es el brazo adrizante obtenido, ¿no es cierto? O supuesto, si quieren supuesto. Y por acá encima vamos a tener el G real. El G real y acá el Z. Este de acá sería, ¿esto qué cosa sería? El brazo adrizante real, ¿no es cierto? Brazo adrizante real. GZ. El brazo adrizante real. Entonces, como de acá hemos obtenido el brazo adrizante y este es supuesto, es un brazo supuesto, es un GSZS. Hay que corregir, hay que hacer la corrección. ¿Y cómo se corrige? De la siguiente manera. El GZ real, o sea, este va a ser igual al GSZS, este de acá, el supuesto o el obtenido, menos esta porción. Hay que restarle esta porción, ¿no es cierto? Este segmento hay que restarle. A G
GSZS, hay que restarle este segmento, y al restarle este segmento estamos obteniendo el GZ real, que sería esta partecita de acá abajo, ¿no? Hay que restarle este segmento. ¿Y este segmento a qué cosa va a ser igual? ¿A qué cosa va a ser igual? A ver, esta es la escora y acá también sería la escora. O sea, acá es teta, acá también es teta, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos GS. Sería la hipotenusa. Entonces, esto de acá sería igual a GS por el seno del ángulo, por el seno de este ángulo, que es este segmento. Este segmento va a ser igual a esto. GS por el seno de este ángulo. Sería este segmento de acá. Entonces, al restarle a GSZS este segmento, nos quedaríamos con este de acá. Y este bracito, esta porción, sería el GZ real. Esa sería la corrección. Tenemos θ, ángulo de escora, GSZS es el brazo adyacente obtenido de la curva, de estas curvas, ¿no? Que es este de acá es el supuesto, el brazo. ¿Por qué supuesto? Porque ya les dije, se trabaja con un centro de gravedad supuesto, que no cambia, que permanece fijo. GZ, brazo adyacente real. Si G está debajo, si G está debajo de GS, si G está debajo, ¿se sumaría o se restaría? Tendríamos que sumar, ¿no es cierto? Esta fórmula sería así, de esta manera, como una suma. A ver, voy a graficarlo acá. Acá tenemos el barco. Acá tenemos la línea de crujía. Y vamos a suponer que el G esté arriba, el supuesto. Y por acá va a estar el centro de carena. B. Y por ahí va a actuar el empuje. Y el G real está acá. Y ahí va a actuar el peso del barco. Entonces, aquí sería GZ. Supuesto. Supuesto. Y acá está el GZ real. Es el GZ real. Y en este caso, el G está debajo del GS, del supuesto, del G supuesto. Entonces, ¿cómo se encontraría? El GZ real va a ser igual a, acá trazo, aquí, y acá tengo GS, esto es igual a esto. Entonces sería GZ supuesto.
le tengo que sumar, ¿qué le tengo que sumar? Esta porción, este segmento, y ese segmento va a ser igual, acá está la escora, que es igual a esta escora de acá, son iguales, ¿no? Entonces, este segmento, ¿qué cosa va a ser igual? A G supuesto, G supuesto, multiplicado por el seno del ángulo. Entonces, en este caso se suma. En el anterior caso, en este de acá, se resta. ¿Por qué? Porque G está encima del G supuesto. ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿entendieron? Contesten. ¿Quedó claro, Choquehuanca? Voy a repetirlo de nuevo, ingeniero. ¿Ah? Voy a repetirlo de nuevo. A ver, les decía que se trabaja las curvas cruzadas de estabilidad, trabajan con un centro de gravedad supuesto, porque si estamos acá cambiando el desplazamiento, es obvio que el centro de gravedad también debería cambiar. Sin embargo, estamos trabajando con el mismo centro de gravedad. Entonces, este centro de gravedad es un centro de gravedad supuesto o ideal, conocido con GS. Y acá está, GS. Entonces, cuando trabajamos a partir de la curva cruzada de estabilidad para obtener los brazos adrizantes, el brazo adrizante real, hay que hacer la corrección. Y acá tenemos GS, ZS, este es el brazo adrizante supuesto. Y nosotros queremos hallarle GZ real, el brazo adrizante real, que es este, ¿no? Entonces, para hallar este segmento, que es igual a esto, hay que restarle a GS, ZS esta porción, este pedazo. Y este pedazo va a ser igual a la hipotenusa, porque este es un triángulo rectángulo, a la hipotenusa multiplicado por el seno del ángulo. O sea, GS por el seno del ángulo, hay que restar. Entonces, de esa manera, al restar, estamos obteniendo el brazo adrizante real, que es este. Cuando G está debajo de GS, como en este caso, aquí no es menos, sino se suma. ¿Por qué se suma? Porque en vez de quitarle este pedazo, hay que sumarle, porque este de acá es el brazo supuesto, GS, ZS, ese es supuesto. Entonces hay que sumarle este pedazo, ¿no es cierto?, a este segmento, que es el brazo GS, ZS. Entonces, este segmento, en función de esta hipotenusa, va a ser igual GS multiplicado por el seno más GSZS. Acá está la suma. De esa manera se obtiene el brazo adrizante real, que sería esto de acá. Voy a utilizar, que sería esto. Todo esto. A esto de acá, ¿cómo lo he obtenido? ¿Cómo
se ha obtenido sumando este segmento. Y ese segmento es GSZS, el brazo adyacente supuesto, más que le he sumado este pedazo. Este pedazo es igual a que a GS por el seno del ángulo, o sea, esto de acá. ¿Alguna pregunta? Entonces, de esa manera tenemos los brazos adyacentes reales. El brazo adyacente GZ real. Acá dice brazo adyacente real. Una manera gráfica, estoy graficando, para obtener los brazos adyacentes reales GZ, debe restarse a los obtenidos de la curva cruzada de estabilidad una cantidad llamada por ello corrección. ¿Cuál es la corrección? Esto, ¿no es cierto? Esto de acá. Esta es la corrección. Lo que acá se resta y acá, en el caso contrario, se suma. Esa es la corrección. Esta corrección se realiza muy fácilmente en forma gráfica. Para ello se construye la curva de brazos adyacentes obtenidos por lectura en las curvas cruzadas para el desplazamiento del buque. Vamos a obtener estas curvas. ¿De dónde le hemos obtenido? De las curvas cruzadas de estabilidad. O sea, de estas. Ahora, graficamos se construye asimismo la sinusoide. Esta es una sinusoide GS por el seno, dando distintos valores a teta. Seno de 0, 0, seno de 31 medios y así sucesivamente. Se construye esto. Luego, a esta curva se resta esta sinusoide. Se le resta. Y se va a obtener una curva similar a esta, pero más pequeña, ¿no? Que es esta. Y esta sería ya la corregida. Finalmente se restan las ordenadas de esta última curva de las primeras, obteniéndose las curvas de brazos adyacentes definitivamente corregidas. Y nos quedamos con esta de acá. Con esta, con la que está marcado de lila. Con esta curva nos quedamos. Esa es de una manera gráfica. A ver, si alguien no ha entendido, pueden, miren, a ver, yo he preparado una el material donde está bien explicado a todo. A ver, voy a abrir la...
Si tienen algún problema con la interpretación, acá tienen, le dan una leída, está bien explicado. La separata ya está en la clase, en la Zoom web. Leyendo eso y con lo que les acabo de explicar, lo van a entender. Son, ¿cuántas páginas? 7 páginas. ¿Tienen alguna pregunta? Pedemonte. Señorita Pedemonte. Sí, ingeniero, buenas tardes. No tengo ninguna pregunta. Me alegra que haya quedado claro. En realidad no es tan difícil, solamente hay que visualizar bien cuando el barco se escora. Son diferentes escoras que se le da y obtener el brazo adrizante. Acá se puede apreciar que el brazo crece, crece, crece y conforme se va, llega a un máximo y a partir de ahí va a decrecer. Y sigue decreciendo hasta que G y Z coinciden en un mismo punto. Y luego Z pasa a la izquierda. Entonces cuando ya pasa a la izquierda, este brazo ya no va a ser positivo, sino negativo. Y por lo tanto la cupla que se forma no va a adrizar al barco, sino lo va a seguir escorando. Y este es el máximo ángulo que se puede escorar. El máximo ángulo que se puede escorar el barco se le conoce como alcance de estabilidad. Pasando este ángulo de escora, ya estamos hablando de ángulo de escora, ya no ángulos adrizantes, sino ángulos escorantes. Lo leen y si tienen alguna pregunta, la próxima clase me la hacen llegar. Es la clase ya 21 que hemos hecho. Creo que la próxima semana ya estamos en semana de exámenes, ¿no? La última semana de enero, el tercer examen. Aquino. Presente. Lady.